Muy buenos días, estamos aquí en el grupo de periodistas 723 con el doctor Jorge Eduardo Pascual. Doctor, la semana pasada hizo usted una conferencia de prensa en la que iniciaba un proceso de nulidad sobre la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ya los congresistas panistas de la Ciudad de México, encabezados por su dirigente Mauricio Tabe, dicen que se les pasó el tiempo y que la reforma política y los artículos que en ella establecen, como el transitorio, que nulifica el artículo 62 y otros, y que no tome en cuenta los otros artículos que violan, pues dice que no tiene ningún problema. ¿Usted qué nos puede decir sobre este comentario del panista? Bruno, acércate, por favor. Yo lo primero que puedo decir es que uno de los grandes problemas que afrontamos constitucionalmente en México es que quienes manejan órganos surgidos de la Constitución, como son los partidos, son absolutamente ignorantes de la Constitución. Lo que sostuvimos nosotros en la conferencia, en el desplegado y en la impugnación de nulidad que presentamos ante el Instituto, ante el Tribunal Electoral Federal, fue que se violaron los artículos 39, 40, 41, 42, el artículo 62, el 125, el 133 y el 136 de la Constitución. Nosotros lo hacemos con pleno conocimiento. Me da una gran pena que quienes dirijan partidos desconozcan la Constitución, no sepan que se violó la Constitución, se está violando, se sigue violando la Constitución. No puede ser que un artículo transitorio, como el artículo 7º transitorio del decreto del 21 de diciembre y de la convocatoria del INE, diga que en este caso no aplica un artículo constitucional, o sea, un artículo transitorio quiere decir pasajero, esté por encima de un mandato constitucional que es el 62, el 612, que les prohíbe a los legisladores ser legisladores en otro lugar, tener otra función. Pero el 125, que ni siquiera es mencionado en la convocatoria, establece que ningún legislador puede ser legislador en otra legislatura, en otra cámara. Y aquí están nombrando 28 diputados que nombrarán las cámaras de senadores y de diputados para que vayan al constituyente. Es totalmente inconstitucional que se haga. Doctor, dos preguntas ahí. Una, ¿qué elegimos exactamente? ¿Elegimos asambleístas, elegimos diputados, elegimos constituyentes? La figura jurídica real de las personas que van a estar haciendo la nueva Constitución de la Ciudad de México, ¿cuál es? ¿Qué son? Asambleístas o diputados o congresistas. No lo aclaran. O sea, no hay una claridad de saber qué es. No, por ignorancia. No se sabe si va a ser Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente. O sea, tiene su diferencia entre Asamblea Constituyente. Elegimos algo que ellos ni siquiera saben lo que es. No saben, pero además no saben de la Constitución. No saben que no se puede elegir 28 diputados y senadores en activo, porque se está realizando además un algo inconstitucional grave. ¿Tendrían que haber pedido permiso antes de ser...? No es problema de permiso, la Constitución no es permisiva. La Constitución establece mandatos que hay que obedecer. Entonces, no puede el poder constituido, y poder constituido son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y Ejecutivo. Sí, claro. No puede el poder constituido nombrar al poder constituyente. Si se va a crear una constitución y se va a hacer un poder constituyente, tiene que prevalecer la soberanía, y la soberanía solo la da el pueblo con votos. También tenemos el tema. Además, el presidente
y el jefe de gobierno del DF están nombrando cada uno 6 diputados de dedo, que tampoco pueden, no tienen facultad constitucional ninguna. Pero también tenemos que esta es la primera constitución que se hace en tiempos de paz. Las otras constituciones fueron parte de un proceso de guerra. Y Así es. Generalmente las nuevas constituciones surgen de procesos de guerra. Actualmente hay varios países de América Latina, como Ecuador, como Bolivia, como Colombia, que han aprobado sus constituciones, pero con un proceso soberano, sometiéndose al voto del pueblo. Que todo el constituyente sea emanado a través de una elección libre y universal. Claro. Entonces, aunque resultare que se hiciere y no prosperare nuestra impugnación, el proceso está viciado de inconstitucional. La intervención del presidente de la República, del jefe de gobierno del DF y de la Cámara de Diputados y Senadores son poderes constituidos, crean un poder constituyente que lo anula. Por otro lado, ¿qué es una constitución? Dicen que se va a aprobar ahí una constitución, no se puede. No se puede porque el propio Congreso ya declaró que esto no va a ser un Estado, sino que va a ser una entidad federativa con autonomía, no con soberanía, pues si no hay soberanía no hay constitucionalidad y no hay constitución. Será una leyecita más, será un estatuto jurídico más del gobierno. Porque el Distrito Federal no deja de ser Distrito Federal. O sea, siguen asentados los poderes de la Unión en el... Se modificaron 52 artículos de la Constitución con la ignorancia del Congreso, con la ignorancia de los partidos, para quitar el nombre de Distrito Federal. Pero que lo que no quitaron fue la esencia. Aquí siguen residiendo los poderes. Y por eso es un Distrito Federal. Sigue siendo el Distrito Federal. Sigue siendo el lugar de la federación que decía en el 1824, cuando se pactó nuestra federación, se pactó que si un día salían los poderes de esta ciudad, debería ser el Estado del Valle, se debe fundar el Estado del Valle de Anáhuac. Cambió en la Constitución de 17, el artículo 44 establecía que si un día salían los poderes, debería establecerse el Estado del Valle de México. Ninguna de las dos cosas funciona ni es posible. No es posible ser Estado. Ya lo dijo el Congreso, no puede ser Estado. ¿Cómo va a haber Congreso Constituyente? Estas respuestas de estos panistas son las respuestas de la ignorancia. Andan proclamando al mundo que porque ganaron las pasadas elecciones mayoría de gobernadores ya están en el triunfo. No lo creo. Yo creo que no ganó el PAN, sino que perdió el PRI. Ese es. Y sobre todo ante candidatos totalmente priistas, digo, porque todos los candidatos que ganaron del PAN fueron priistas antes. Claro, entonces, no hay una real cambio de estructura. Esta perversión, esta mixtura que se ha hecho. Buena palabra, mixtura. Esta mixtura ha hecho que desaparezca el espíritu de los partidos. El espíritu de los partidos, que se funda un partido con una ideología base. Ahorita ya no hay ideologías, ya no hay partido que tenga ideología. Es un pragmatismo total. Sí. La ideología de Morena es la palabra de López Obrador, como en la Biblia es la palabra de Cristo. ¿Es un Jehová? Sí. Es jehovático el asunto. Por eso, yo veo al contestar al presidente del PAN-DF, jovencillo que lo vi, me parece ignorante de la Constitución, ignorante del derecho, porque dice que ya se pasó el tiempo. ¿Cuál tiempo? Los sistemas jurídicos se rigen por términos prefijados o por condiciones. Resulta que hasta este instante las elecciones fueron el 5 de junio y ni las cámaras han dicho quiénes son sus diputados de dedo, esquiroles que les llamo yo, ni Mancera
ni Peña Nieto han dicho quiénes son sus diputados. Pues absolutamente hay tiempo para impugnarlos. Por otro lado, a nosotros que jugamos como independientes, no hemos sido notificados de qué ganamos y qué perdimos, de cuántos votos tuvimos realmente. Sabemos que tuvimos 45,000 votos más que el PRI y que nos fueron anulados 50,000 votos. Esto lo sabemos, pero por fuera del Instituto Nacional Electoral. Una comunicación, una notificación formal que nos diera idea de que hemos perdido y de que ya no tenemos tiempo, pero de todas maneras nosotros tendríamos, a partir de que se nos notifique y se nos va a notificar según esto el 23 de agosto, tenemos 4 días para presentar la impugnación, pero mientras no seamos notificados hay todo el tiempo del mundo para presentar cualquier impugnación. Sabemos lo que va a resultar, pero eso no quiere decir que no digamos la verdad jurídica e histórica, y que en el futuro podamos mantener esa verdad jurídica e histórica. Doctor, 3 preguntas brevemente. Una, ¿puede coexistir la Asamblea Legislativa con la Asamblea Congreso o el Cámara de origen de la Ciudad de México? ¿Pueden coexistir 2 órganos legislativos en una entidad, o sea, una Asamblea Legislativa del Distrito Federal y un Congreso Constituyente de la Ciudad de México? ¿Pueden existir esas 2 figuras? Una. 2, de todos los doctores que usted conoce de Derecho, que está el doctor Manuel Granados, está me imagino que... ¿Es doctor Granados? Vi doctor en Administración Pública y de Derecho. Tiene 2 doctorados. Consejero jurídico de la Ciudad de México, tiene 2 doctorados, da clases en la UNAM. ¿Quién más? No sé si Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación, ¿no? Fue maestro en la Libre de Derecho. ¿Quién más? Fue maestro de Constitucional. Su amigo José Elías Aznar del tribunal. No sé, de todos estos, y además de todo el gasto económico de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia de la República, Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, todo ese dinero millonario que se paga en asesores, en maquinaria, como decía don Tulio, ¿no les enseñan la tonada? Pues no, realmente no. Muy curioso en la Corte Interamericana, que tienen un magistrado de Estados Unidos y Estados Unidos jamás firmó el protocolo de la Corte. Sí. Pero es la Corte Interamericana. Lo que vino fue la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión que existe en Estados Unidos, que sus integrantes generalmente son de la Universidad de Georgetown, que es manejada por los Estados Unidos y que representa intereses de los Estados Unidos. Esa es la diferencia con la Corte y la Comisión. Ok, pues entonces recurriremos allá. Pero el Frente de Ciudadanos nos decía que van a seguir dando lata. Pues no lata, constituyéndonos, fortaleciéndonos y buscando las mejores gentes para el programa. Bueno, doctor Jorge Eduardo Pascual López, le agradecemos mucho esta entrevista con el grupo de periodistas 123, aquí con Bruno Cortés de Maya Comunicación, su servidor José Luis Palacios, y esperemos que ahora sí vea que el INE Lorenzo le mande una carta diciéndole que ya perdió y que la Corte nos haga caso para que entre al debate. ¿Algún último comentario, doctor? No, bueno, a mí me parece que el pecado no está en el Tribunal Federal Electoral, donde hay gente sapiente del derecho, que el asunto se inició con el decreto del Congreso y continuó con el INE, con una bola de ignorantes del derecho que son sus consejeros, se dedicaron a legislar con una convocatoria a una elección hecha a la trompa talega. Pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.